Me da gusto poder hablar ante ustedes hoy. Si vemos los hitos de la reforma, pues yo creo que todo el mundo que está aquí los conoce, entonces no hablo mucho. La creación de la subsecretaría, el marco curricular común, la reforma que hace obligatoria la educación media superior, el cambio del artículo constitucional que exige la calidad de la educación. ¿Por qué la obligatoriedad de la educación media superior? Pues si uno ve estadísticas de cómo estábamos en comparación con otros países de América Latina que tenían como 80% de los jóvenes en edad de clase medio superior, México apenas en 50%, se entiende por qué se promovió la obligatoriedad de la educación media superior. Se estableció un marco curricular común con las famosas competencias que también yo creo que todos los que están presentes aquí conocen, que no están tan interesantes como tanto las genéricas como las disciplinarias. Y en las disciplinarias hay básicas y las extendidas que ya son así como según la especialidad puede profundizarse. Básicas son para todo el bachillerato y si uno los revisa, pues suenan sensatos. Aquí puse los ejemplos de ciencias sociales. Pero el problema que tenemos es que no cambió el plan y programas de estudio. Si vemos aquí, este es el marco curricular del bachillerato general con capacitación para el trabajo. Eso de con la capacitación para el trabajo es casi un eufemismo porque pues abajito hay algunas materias que tienen que ver con esto. Y si vemos este plan, pues vemos que es el clásico, tradicional plan de bachillerato propedéutico, que los estudiantes se ven expuestos a matemáticas, química, física, etcétera, y los clásicos de la secundaria que siguen a un nivel mayor, superior en el bachillerato. Y las materias más prácticas, más relacionadas con la vida, vienen al último, así como en el quinto y sexto semestre. Podría tener algo que ver con la salud, pero primero te tienes que fletar 2 años de propedéutico académico general. Hubo también un programa de formación docente de directores, que era muy interesante porque era la primera vez en la historia que ocurrió algo así, muy loable. Hecho un poco al vapor, era lamentablemente muy abstracto y no llegaba, digamos, al tema de cómo enseño entonces matemático o cómo enseño ciencias naturales. Los objetivos políticos prioritarios en los primeros 3 años de la actual gestión, yo los considero así, es mi interpretación, que el mandato fundamental es aumentar la cobertura. Y una parte medio correlativo de aumentar la cobertura es cerrar la llave de la deserción o del abandono escolar, porque así también aumentas la cobertura. Un instrumento principal son las becas, que han aumentado fuertemente en la presente administración. Se ve como en general aumentaron del 35% de los inscritos en la educación pública al 51.7%, probablemente ahorita ya están mayores, de 2013-2014, y sobre todo en las becas de la subsecretaría aumentaron sustancialmente. ¿Cuáles son los programas fundamentales? Uno son los fondos de inversión, de infraestructura, pero también de planta docente. También hay nuevas modalidades como el telebachillerato comunitario. Y prepa en línea, bueno, estoy un poco fuera de orden, ¿verdad? Pero en prepa en línea.
Al lado puse de alguna manera algunas de las cifras para darnos una idea del tamaño que implican esos cambios, como cada uno mínimamente de 100,000 estudiantes que aumentan. Arriba también están las cifras de cómo tiene que aumentar, de 4.1 millones de 2012 a 2013, a 6.2 millones en 21-22 y a 5 millones en 18-19. Abajo puse también unas cifras que me significan, que muestran que disminuir la reprobación, el abandono escolar repercute fuertemente también en la cobertura, que hay unos más de 200,000 estudiantes se ganan si se cierra la llave de la deserción. Bueno, aquí están las cifras de la misma subsecretaría sobre la evolución de la cobertura que se está alcanzando según el mandato constitucional. Yo hice estudios sobre dos temas fundamentalmente en los últimos años. Uno era sobre el telebachillerato comunitario, que hicimos un estudio para el INE, que es uno de los nuevos sistemas, que se creó en escuelas telesecundarias que no tenían bachillerato a 5 kilómetros de la redonda. En la redonda funcionan mayoritariamente en instalaciones de la telesecundaria y supuestamente en localidades de 1.500 habitantes o 2.500 habitantes, pero algunos funcionan realmente en mayores. Es un nuevo tipo de servicio que se caracteriza por sí ser escolarizado. Ahora, importante innovación ahí, una plantilla de 3 docentes, uno para cada área curricular, una noción de docentes por área curricular en lugar de asignaturas. Y otra innovación importante, se dieron libros de texto gratuitos a todas las escuelas. Y sí ha tenido buena aceptación en las localidades que visitamos, porque los estudiantes van ahí ahora al bachillerato, los que antes no iban, porque se ahorran el costo del pasaje, porque hay libro de texto gratuito y no tienen que comprar materiales y sacar fotocopias, porque en los caminos en México hay muchos lugares con inseguridad en los caminos, entonces las mujeres no fácilmente pueden viajar, etc. Pero hay también problemas. El modelo de 3 docentes no funciona muy bien, porque estaba pensado por 20 horas, pero si uno suma las horas que tiene que dar, por ejemplo, el docente de matemáticas y ciencias naturales, en realidad tiene que dar 33 horas. Ahora uno puede decir, bueno, son horas curriculares de 50 minutos versus horas de trabajo, pero de alguna manera hay un problema con el modelo. Y en realidad entonces las escuelas han recortado el horario escolar a 4 a 5 horas en lugar de 6 horas. También hay otra razón por la cual han recortado el horario escolar, es por la inseguridad en los caminos. Es que estos bachilleratos funcionan en contraturno en las tardes y pues oscurece y por la seguridad en los caminos los mandan a la casa más temprano. Entonces el modelo contraturno para ahorrarse instalaciones tampoco funciona tan bien. El otro gran punto que he empezado a estudiar es el movimiento contra el abandono escolar. Entonces, siguen muchos de los programas que se habían iniciado el sexenio anterior, como las tutorías, como alguna idea de alerta temprana. Se editaron manuales, pero el centro del programa del movimiento contra el abandono escolar fueron giras del señor subsecretario en todo el país, diciendo hay que combatir aquí los vicios que hay y hay que hacer un esfuerzo. Y un plan por escuela
para bajar los índices de deserción, de reprobación y deserción. Ahora, en eso de los índices de deserción y reprobación, uno de los son los reglamentos de acreditación escolar, donde sí hay muchos vicios y perversiones. Y efectivamente hay cosas que hacer ahí. Pero también como son las escuelas, pues viene de arriba la consigna, tenemos que bajar los índices, pues bajemos los índices. Entonces, en algún subsistema de educación tecnológica, en un estado deciden, ningún maestro debe reprobar más de 10% de sus alumnos. En otro subsistema federal, pues en los incentivos para los docentes, solamente puedes acceder al programa de incentivos si cumples con determinadas metas de la escuela. Y se observa crecientemente que hay una casi pelea entre algunos profesores viejos que dicen, no, yo exijo, y otros que están ya muy flexibles, negocian con los estudiantes sus calificaciones y pasan al por mayor. También sí, ¿no? Bien, estoy bien. Y bueno, pues desde mis anteriores investigaciones sabemos que los jóvenes son estrategas de su tiempo. Invierten el tiempo necesario según lo que les exigen y según sus metas personales. Y si se bajan las exigencias, bajan el esfuerzo. Y la pregunta es si seguimos ahora fomentando estudiantes responsables o también estudiantes que simulan. Sobre todo si comparamos lo que pasa en los aprendizajes. El Planea 2015 del último grado del nivel medio superior, que muestra que 50% de los egresados logran solamente el nivel 1 en matemáticas, que quiere decir que solamente saben operar con números enteros. Ahora, no quiero, digamos, pareciera que estoy atribuyendo causalidad a la norma de flexibilizar, a la indicación de flexibilizar los requisitos. No es causa de ese problema. El problema viene de más largo tiempo, de niveles primarios. No nomás viene de ahí, pero la política de flexibilizar y bajar los índices de deserción no ayuda, sino refuerza esa tendencia. Y quisiera sobre todo otra vez contrastar esta cifra de 50% de estudiantes que no saben más que trabajar con números enteros con nuestros planes de estudio. Que nuestros planes de estudio siguen diciendo que en Matemática 4, que es para el marco curricular del bachillerato general con capacitación para el trabajo, que es también el bachillerato que funciona en telebachilleratos comunitarios, en Matemática 4, bueno, ahí pueden ver, no sé, operaciones con distintos tipos de funciones, etcétera, ¿no? Todo eso. Pues Matemáticas 4 implica conocer los contenidos de operaciones con distintos tipos de funciones. Infinitesimales, funciones. Yo ni me acuerdo de digamos, nunca en mi vida profesional he usado tal cosa. Probablemente ustedes tampoco, pero es lo que exigimos. Y exigimos al maestro que aprueben 90% de sus estudiantes en ese curso. Entonces, estamos en un problema de que todo el sistema estamos exigiendo cosas incumplibles.
No, ya estoy terminando, sí. Ah, no, perdón, tengo que ir al final. Bueno, a ver. Entonces, ¿cuáles son? Ups, ahora sí, se me fue. ¿Cuáles son mis propuestas? Entonces, priorizar la calidad de los aprendizajes y no solo la cobertura. 2, creo que una mayor calidad mejora también la aprobación. Si se dan mejores clases, menos estudiantes reprueban. Luego, eso va a ser el problema que me van a decir, bueno, sí, pero no se puede. Abandonar la visión de un marco curricular común, académico, propedéutico, común a todos. Y crear opciones de interés para los jóvenes más allá de las tecnológicas. Porque es como si decimos, bueno, opciones no propedéuticas, tecnológicas, es lo único que nos ocurre. Y tenemos que pensar de otra manera. Y otra que es una vieja prédica mía, es empezar con materias y contenidos prácticos y concretos en lugar de teóricos y propedéuticos. Si ven los planes de estudio, siempre empiezan los propedéuticos y ese principio, y en quinto, sexto semestre aparece algo práctico. ¿Y quién ha dicho que tiene que ser así? Es una vieja lógica instalada. Bueno, hay todo un artículo sobre eso. Nomás para contarles una anécdota, visito un telebachillerato comunitario, ciencias sociales. La maestra nos hace una exposición. En el programa de la DGB, de la Dirección General de Bachillerato, Ciencias Sociales, la primera unidad son las corrientes de ciencias sociales históricos que hay en el país. Entonces me hacen una exposición sobre Max Weber. Entonces, esa lógica está instalada en todos nuestros programas, planes de estudio. Bueno, libros de texto gratuitos para todos, porque libros de texto gratuitos sirven para los estudiantes para ahorrar dinero de las familias, pero sirven también a los maestros que son ingenieros que dan matemática y pues no sabe cómo dar matemática más allá si no tiene un libro de texto en base al cual enseñar. Bueno, y cosas que no he hablado, pero que siempre coincido con Fidel, de programas de formación inicial de docentes de media superior en las universidades. Si tenemos tanto egresados ingenieros que no encuentran trabajo, pero van a ser maestros, pues que estudian eso, y programas de formación continua de los docentes. Gracias. Bueno, se incorporó ya a esta mesa la doctora Silvia Ortega, es la cuarta participante. Ella es doctora en Población y Desarrollo, ha sido durante mucho tiempo profesora e investigadora en diversas instituciones de educación superior y actualmente es directora general del Colegio de Bachilleres. Se da la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí. ¿Ustedes del Colegio de Bachilleres? Sí. Ah, sí, por eso me parecía haberle conocido. Bueno, es un placer. Y yo lo que quiero hacer es circunscribirme al tema de las políticas docentes, exclusivamente. Por fortuna, Eduardo ha hecho ya una exposición de obvias carencias en el nivel educativo en el que ahora sirvo, pero también de algunas posibilidades que vienen persiguiéndose. Desde luego tenemos aquí al subsecretario que ha determinado políticas, no me voy a referir a ellas, y por lo tanto he decidido pensar
junto con ustedes en este tema, las carreras de los docentes y la definición de las políticas docentes desde el ángulo de lo que me parece ocurre o tiene efectos en la educación media superior. Bueno, yo quiero hacer una primera afirmación. El diseño de las políticas educativas mexicanas responde muy atinadamente a un objetivo crucial, que es propiciar que todos los docentes de todos los tipos y modalidades del sistema de educación, déjenme llamarlo obligatoria, pues, incluiría desde luego la básica y la media superior, que todos estos colegas tengan acceso a una carrera de vida. Sí sabemos que los docentes permanecen en sus lugares, en sus escuelas, en sus comunidades, pero la pregunta es si tienen una carrera de vida basada en el mérito. Y la respuesta es que no. Tampoco parece que la oferta de formación continua, que ha sido más bien capacitación para operar programas, para operar proyectos, para a veces montar caprichos, no parece que este sea el desarrollo profesional. Tampoco han tenido, me parece, motivación y aunque hay estudios que muestran una profunda satisfacción con el trabajo docente, no hay una buena correlación con los incentivos, la dedicación y el mérito. Bueno, la política mexicana, la política docente, tiene estas premisas detrás y es un buen diseño que sí importa y mucho. Pero es necesario reconocer que los efectos que se esperan, estos que se desean, estos que se persiguen con la política pública, dependen de los contextos, de nuestro contexto educativo. Ese que describe Eduardo, en una parte, el que han descrito muchos de mis colegas, ese es contexto. Y depende también de la implementación en el terreno. Eso en la trinchera. Algo que me importa señalar. Hay muchos balances muy buenos sobre 30 años de reformas educativas, principalmente en la básica. Estas reformas de los 90 que tienen algo en común. Se reconoce que los docentes estuvieron ausentes. No estuvieron en el centro del escenario, aunque se operaron. El cambio del currículum, el PEC, la educación financiera, en fin, esta probablemente meritoria, pero enorme dispersión de temas y problemas que me parece evidente, no avanzaron los aprendizajes, no tenemos mejores resultados educativos y evidentemente la premisa muy correcta de que si no traemos al centro de la escena a los profesionales de la educación que demuestren una creciente capacidad y una mayor autonomía, para que no pase esto que decía Eduardo, no repruebe usted a nadie. ¿Pero por qué? Si hay autonomía profesional, probablemente habrá formas para que eso no ocurra. Yo no sé qué ocurra, pero si Eduardo lo dice, está bien. El punto es que necesitamos garantía de que la ampliación de la autonomía pedagógica, esa mayor autoridad, mejora las prácticas, permite aprender con otros y responde a la gran diversidad de nuestros alumnos. Esa premisa es correcta, es indispensable, me parece, que la asumamos. Aprender a enseñar es un proceso continuo y explica en parte, en una buena parte, el logro de los alumnos.
Por eso, en todos los países hay un renovado interés por atraer a los mejores candidatos al ejercicio de una profesión compleja, desafiante intelectualmente. Hay interés por retenerles, hay interés por apoyar su desarrollo profesional todo el tiempo, no la capacitación, y para motivarles en su desempeño. Claro, esto tiene que ver con la satisfacción. Entonces, en las políticas mexicanas encontramos instrumentos que precisan lo que se espera de un docente en sus distintas etapas de madurez profesional. Son políticas que también ofrecen la provisión de apoyos para el desarrollo de un profesional, que fijan reglas para la movilidad horizontal y vertical, basadas en los resultados de evaluaciones que usan diversos instrumentos y proponen que a mayor demostración de dedicación y mérito correspondan incentivos que crecen a lo largo del tiempo. Una carrera que motiva, que satisface, que remunera y que exige. Estos elementos, a mí me parece, sostienen, fundan la posibilidad de que en el país hagamos un recorrido a la mejora de los aprendizajes con una visión de equidad y justicia. Rescato entonces algunas ideas. Este diseño de las políticas mexicanas son un avance muy relevante para el país. Esta es una pieza clave de la reforma, pero no la única, ni mucho menos. Y para que sus efectos se concreten, es necesario, indispensable, una real, genuina y consistente articulación con las políticas públicas, no solo las educativas. Los efectos de las políticas docentes sobre la calidad de la educación, sí, bueno, está bien que estén en las leyes, pero no son las leyes. Se van a tomar un largo tiempo, una generación probablemente, y requerirán de un esfuerzo concertado, coordinado, tenaz, confiable, creíble y eficaz. La implantación en el terreno tiene grandes desafíos. Requiere mejoras todo el tiempo, precisiones todo el tiempo y revisiones en todos los órdenes. Yo creo que ningún tema puede ni debe estar cerrado a un debate informado, a un diálogo donde nos escuchamos y llegamos a acuerdos. Pero ningún tema debería de estar cancelado, porque los procesos de evaluación de ingreso, de evaluación del desempeño, la promoción por incentivos, la movilidad vertical y el reconocimiento merecen ser valorados continuamente, merecen ser evaluados, merecemos una evaluación de la evaluación para mejorar todo el tiempo. Bueno, me faltan como 10 minutos. Me parece muy importante aclarar, tomar posición. Las políticas docentes deben tener continuidad, pero con ajustes en la implementación. Bueno, ahora me quiero referir, he sido operadora y a veces víctima de la operación de estos procesos de ingreso y evaluación del desempeño, más recientemente de evaluación intermedia para los profesores nobles, y estamos a punto de cerrar el primer ciclo, los 2 años de una primera evaluación. Sí, tengo experiencia de todo y soy testigo del enorme trabajo que se ha realizado. Lo que no quiere decir que lo reivindique, lo que quiero decir es que tenemos que aprender de ese trabajo y que es posible identificar lecciones muy importantes para evitar las deficiencias que hemos observado. Voy a referir al Colegio de Bachilleres y voy a intentar vincular lo que he vivido
con la convicción. La primera, tenemos que comunicar mejor. No hemos comunicado. Tenemos que escuchar más en doble vía. Tenemos que involucrar a los miembros de nuestras comunidades educativas en esta crítica propositiva y también en la determinación de los ajustes y cambios. Algunas afirmaciones rápidas sobre nuestro contexto. Una nada más, porque las otras creo que las puso bien Eduardo y seguramente Juan Fidel y el subsecretario lo harán. Los desafíos de la educación media superior son bien conocidos, están muy bien documentados y desde luego nos permiten diferenciar a la educación o la historia, la tradición, las culturas de la educación media superior de la básica. No se parece a la básica, particularmente en el tema que nos ocupa, es decir, las carreras de nuestros profesores. Por otra parte, los retos de la formación de los jóvenes también son distintos y requieren que las carreras de los docentes de media superior sean peculiares para actuar en este nivel de la enseñanza. Me refiero ahora al colegio. Los profesores del colegio no son docentes, no tienen formación pedagógica y provienen de campos de conocimiento disciplinarios o profesionales, de los que, por cierto, están muy satisfechos de pertenecer. Sus contrataciones son por hora, semana, mes. No hay profesores de jornada en este subsistema que es muy grande. Mis colegas se desempeñan en otros centros de educación superior y media superior o, muy frecuentemente, en varios planteles del colegio. De Nesa a Ecatepec, al del Valle, pues ustedes dirán. Su condición como profesores definitivos, porque sí hay definitividades, ha dependido de arreglos internos. Y no me voy a detener a describirlos. De negociaciones discrecionales y de algo que es muy sorprendente, también pasa en básica, las cadenas. Entonces yo tengo que esperar a que se muera el de arriba para yo tener acceso a la cadena. Que me quedan 5. ¿Cómo se gana más? ¿Teniendo más horas? ¿Cambiando de categoría, que es paso del tiempo? ¿Teniendo estímulos anuales, esos que se quedaron de los años 80, últimos 80, y que son normativos? Participe usted, haga esto, estos requisitos de los que habla Eduardo. Los directores de plantel tienen nombramientos administrativos, igual que los coordinadores, que no supervisores. Los profesores no tienen vías de participación y su condición de hora, semana, mes hace casi imposible el trabajo colegial. La institución ha tenido ambientes conflictivos y tensiones. Nuestras bases de información mejoran, pero son débiles y no permiten una precisión sobre qué voy a necesitar para qué materia, en qué turno y a quién le voy a asignar el horario. Bueno, eso impide planear qué se va a requerir, cómo lo voy a pedir, me voy a exceder en química o en biología y me va a faltar en TLR. Ya vimos cómo está organizado el currículum. Una de las cosas más desafiantes es armar horarios y tener completa la plantilla al inicio del ciclo escolar. Bueno, hago propuestas, ya, muy rápido. Es necesario enunciar con mayor claridad los llamados perfiles, parámetros e indicadores, para que los docentes sepan qué se espera de ellos, para que se den cuenta de qué es lo que se pretende evaluar, pero sobre todo, para que sepan y estén de acuerdo en por qué es preciso hacer esa evaluación. Es necesario acercar los perfiles, parámetros e indicadores, que son inenarrables, a las mejores prácticas
que se han observado en las instituciones. Acercarlos a lo que hacen los maestros y hacen bien, me parece una ganancia para todos. En el caso del ingreso, no voy a describir el proceso, pero créanme que asignar a un profesor que ya ganó, pasándolo a un nivel y después a una lista de prelación, a un plantel para que dé 3 grupos, es un desgaste, me parece costoso. Es necesario entonces manejar mejor la idea de las listas de prelación. Hay que evitar la confrontación entre los profesores que tienen años en el colegio y los de reciente ingreso. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede. No es necesario que se peleen por las horas. Mis colegas a veces se refieren a los nuevos como los robahoras. Se puede entonces equilibrar. Hay que planear con arreglo a las capacidades institucionales. El caso de evaluación de desempeño, tengo otra serie de propuestas, pero ya no tengo tiempo. Son no anecdóticas ni de detalle. Son la parte que importa cambiar para que los efectos deseados no sean efectos perversos. Esa historia también ya la hemos visto. Estamos a tiempo y yo creo, y con eso quiero concluir, yo creo que no podemos no aprovechar la oportunidad. Hay que atender estos aspectos. Acuérdense que el diablo está en los detalles. Exige para lograrlo conocimiento, que combina la operación con la parte conceptual, analítica, y por ello estoy de acuerdo. Reconocimiento de nuestras circunstancias y contextos, así como respeto por la profesión docente y por las personas que la ejercen o que pretenden ejercerla. No puede haber inexactitudes, no puede haber correcciones en el terreno cuando se trata de las carreras, del prestigio y de los ingresos de los profesores. Encuentro entonces necesaria la continuidad e impostergable el cambio a partir de este tipo de análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por su intervención que nos permite tener una idea más completa de lo que está sucediendo en este tipo de servicio que es el Colegio de Bachilleres. Y bueno, uno se puede preguntar finalmente qué pasa en CONALEP, por ejemplo, cómo estarán en CONALEP, que pues el 100% de la planta docente está contratado por honorarios, ¿no? Y son contratos además semestrales, o sea, son condiciones mucho más complicadas. Tenemos la siguiente participación es del doctor Rodolfo Tuirán. Él es doctor en Sociología, ha desempeñado diversos cargos públicos, como ustedes saben, y actualmente es subsecretario de Educación Media Superior. Doctor. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor, un placer y un privilegio estar aquí el día de hoy con todas y todos ustedes. Voy a utilizar un apoyo, sé que no es muy visible, de ahí que voy a ser mucho más explicativo de lo que necesitaría en caso de que ustedes pudieran tener acceso con toda claridad a las televisiones. Déjenme empezar mi intervención de manera muy directa con lo que considero son las transformaciones más importantes de la educación media superior en los últimos 3 años a partir de la reforma del 2012-2013, siguiendo la pauta que planteaba inicialmente Eduardo. La primera es que efectivamente una prioridad de la actual administración federal es
impulsar el aumento de la cobertura y es una prioridad esencialmente por un mandato constitucional del 2012 de universalizar la educación media superior a más tardar en el año 2021, en el ciclo escolar 2021-2022. Y la primera cifra que señalaría es que en estos 3 últimos años la matrícula ha aumentado en alrededor de 850,000 estudiantes, que es un número, un incremento verdaderamente significativo si lo consideramos en la perspectiva de las tendencias recientes y no tan recientes de la educación media superior. ¿Qué significa en términos de cobertura? Significa que hemos pasado de una cobertura de 65.9% en el ciclo escolar 2012-2013 a una cobertura total de 78.7% en el ciclo 2015-2016. Esta administración se puso como meta alcanzar una cobertura de 80% en el año 2018-2019, en el ciclo 2018-2019, de manera tal que a la mitad de la administración estamos casi alcanzando la meta que originalmente nos propusimos. Esto es una transformación muy importante con una velocidad extraordinaria que solo para que ustedes se den una idea, lo logrado en términos de aumento de la cobertura entre 2012 y 2015 es equivalente a lo logrado durante los 10 años previos a 2013, es decir, entre 2002 y 2012. En 10 años, en 3 años logramos el equivalente a lo alcanzado en 10 años. Por supuesto, esa es una velocidad muy impresionante. Un primer disenso que yo tengo con Eduardo a propósito es que él plantea una dicotomía que de acuerdo al mandato de la reforma ya no es posible. Hoy en día la reforma plantea que se debe buscar alcanzar cobertura con calidad y equidad y justamente lo que estamos buscando es hacer lo propio con las dificultades que implica un aumento tan rápido en la cobertura. Y un indicador que podemos utilizar para que ustedes se den cuenta del enorme esfuerzo que realizamos en materia de calidad es que buscamos alinear un conjunto de insumos y procesos para que los diferentes planteles cada vez más ofrezcan mejor calidad en la entrega de los servicios educativos. Y el único indicador relevante que tenemos en ese sentido es el ingreso de los planteles y de la matrícula correspondiente al Sistema Nacional de Bachillerato, que es una suerte de padrón de calidad de la educación media superior. Cuando iniciamos en 2012, solo el 4.2% de la matrícula estaba adscrita a planteles que pertenecían al Sistema Nacional de Bachillerato. Hoy lo hace el 40.1% de la matrícula total, lo que deja ver también el enorme esfuerzo en ese sentido, cuando la meta desde esta perspectiva es alcanzar el 50% de la matrícula adscrita al sistema en 2018 y lo estamos ya alcanzando el 40% en los primeros 3 años. Entonces, estamos haciendo ambos esfuerzos. Por supuesto, no es simple justamente por esta dinámica. Y una característica adicional es que lo estamos haciendo cada vez con mayor equidad. Una de las preocupaciones mayores es que en esta dinámica de cambio, los jóvenes que pertenecen a los segmentos de menores ingresos puedan ser incorporados y para eso, por supuesto, hay estrategias como el telebachillerato, entre otros, y el indicador que tengo que me ayuda a sostener que efectivamente está ocurriendo la incorporación de jóvenes de menores ingresos a la educación media superior es el porcentaje de la cobertura en los segmentos correspondientes a los 4 primeros deciles de ingreso
y el único dato que tenemos son los que corresponde a la encuesta de ingreso-gasto entre 2012 y 2014, y ahí vemos también que eso se ha venido incrementando de manera significativa, de 61 a casi 68% la cobertura en ese segmento en particular. Entonces, aumentamos la cobertura, lo hacemos con más equidad y buscamos al mismo tiempo que haya mejoras significativas en los insumos y procesos correspondientes al esfuerzo que realizan en los planteles para otorgar una mejor calidad en los servicios. Y además buscamos que esta dinámica se exprese también, como bien lo dijo Eduardo, se exprese con una disminución clara en el abandono escolar, que por sí misma es muy importante, tiene una enorme trascendencia en las trayectorias de vida y educativas de los jóvenes, pero también desde el punto de vista de la cobertura, porque no hay aumento de la cobertura que se sostenga si hay tasas muy elevadas de abandono escolar, como bien lo señaló Eduardo. Esa es la introducción que quiero hacerles respecto a la dinámica de transformación de la educación media superior en un contexto de reformas. ¿Qué es lo que sucede en la media superior con las reformas principales que se han venido discutiendo en los últimos 3 años a raíz de la reforma constitucional al artículo 3 y 73 constitucional? Quiero empezar con una rápida distinción entre la educación básica y la educación media superior. Son, como decía Silvia Ortega, mundos radicalmente distintos. Primero, desde el punto de vista del mandato, y segundo, de los actores involucrados. El mandato, a diferencia de la educación básica, no es tener un currículo nacional, sino es necesario reconocer que hay diversos currículos en la media superior, entre otras razones porque hay actores que comparten competencias entre los estados, la federación, las universidades autónomas, y esa es una distinción fundamental que da al lugar a su vez a una enorme y compleja diversidad institucional. En la educación media superior hay por lo menos 33 diferentes subsistemas educativos, decenas, centenas de planes y programas, y esencialmente eso constituye un desafío extraordinario porque implica una amplia dispersión y heterogeneidad curricular, entre otros muchos aspectos, además de la que ya señalé. Dije 33 subsistemas, pero en la práctica hay más de 150 expresiones organizacionales e institucionales en la educación media superior. Hace un momento Eduardo planteaba la necesidad, por ejemplo, de tener libros de texto. En un contexto institucional de esta naturaleza tan complejo y diverso, no sería sencillo introducir una idea como esta, a pesar que comparto algunas de las bondades que eventualmente tendría, porque cada uno de los subsistemas tiene sus propias atribuciones y competencias, y al mismo tiempo puede tener percepciones radicalmente distintas y definiciones diferentes acerca de lo que sus estudiantes deben conocer. Entonces, la idea de un libro de texto único, a diferencia de la unión de la educación básica, al no tener un currículo único, se vuelve casi inviable en la media superior. Un segundo tema que me parece relevante es que en esta enorme dispersión institucional hay un elemento central que se produjo en la reforma del 2012, que fue acompañando a la reforma de la obligatoriedad y la universalización. Meses más tarde hubo una reforma que no fue parte del paquete de reformas del 2013, sino que fue una reforma particular orientada a algunos aspectos específicos, y esa reforma, que también fue muy importante, sobre todo con reformas a la Ley General de Educación, creó lo que se conoce con el nombre de Sistema Nacional
de Educación Media Superior, que es el primer paso, el paso más importante para transformar y mejorar la gobernanza de la educación media superior frente a esta enorme heterogeneidad. Y básicamente esa introduce como característica, dice, la creación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común a nivel nacional, entre otras características. Ya es una ley, ya está incorporado el marco curricular común en ley, y en consecuencia habría que reformar la ley para acercarnos a una propuesta como la que plantea Eduardo, que me parece que habría que pensar bien porque tiene enormes ventajas. La reforma integral de la educación media superior en 2008 es un parteaguas en ese sentido, porque frente a la enorme diversidad lo que crea es un espacio común de definición curricular que tiene una variedad de propósitos y de logros comunes importantes. Ya sé que aquí la cosa está bastante complicada con el tiempo, voy a tratar de avanzar rápidamente. Vean ustedes, este es un mapa de la reforma, la que se discute hoy en día, de la reforma educativa, que es una reforma compleja, una reforma que brinda una enorme variedad de herramientas y mecanismos para enfrentar los diversos desafíos, no solo de la educación básica, sino también de la educación media superior. Vean esta gráfica, tiene como eje cada una de las leyes y las reformas correspondientes a las 3 leyes específicas. Y ahí se deja ver que la reforma no es evaluación para el desempeño únicamente, sino que son muy diversas las aportaciones que hace y los instrumentos que ofrece. Me parece que este es un asunto que debemos poner mucho más atención en la discusión y no disminuir la reforma a una de sus dimensiones específicas, sino que, insisto, tiene una amplia variedad y es de la mayor importancia. Yo me voy a referir del conjunto de elementos de la reforma educativa de 2013, me voy a referir solo a algunos cuantos elementos y voy a transitar rápidamente por esos elementos para que ustedes se den idea de qué ha cambiado y cuál es la intensidad de este cambio. Primero, reconocer que la reforma está marcada por la definición de calidad. No es solo una educación gratuita, laica, sino también debe ser el compromiso del Estado de ofrecer una educación de calidad. Y ahí hay 3 dimensiones específicas en el abordaje de la calidad que me parece que hay que detenerse a valorar y eventualmente identificar los elementos de la reforma que son útiles para encarar estas cuestiones. Primero, que los alumnos tengan lo necesario para aprender, esa es la disposición de la reforma, con miras a transformar su condición y eventualmente mejorar la calidad de la educación que se ofrezca. Que los maestros dispongan de elementos para que su misión de enseñar la cumplan cabalmente, e igualmente hay un conjunto de aspectos que ofrece la reforma como herramientas esenciales. Y que la sociedad, principalmente los padres de familia, participen en la educación y vuelvan a creer en su poder renovador. Son estas 3 dimensiones que aporta la reforma y hay una amplia variedad de elementos en cada una de estas dimensiones. Permítanme detenerme solo en 5 o 4 de estos aspectos. Primero, en relación a los maestros dispongan de elementos, pues eso nos lleva necesariamente al servicio profesional docente por un lado y por el otro también nos lleva a los programas de formación continua. En lo que corresponde a los alumnos nos lleva a definir aprendizajes y contenidos fundamentales y a evaluar su logro escolar permanentemente, y en relación a la sociedad a favorecer los programas de autonomía de gestión escolar y la participación de estos integrantes de las comunidades en la gestión de estos programas. Déjenme ahora muy rápidamente revisar estos 4 o 5 elementos que me parecen relevantes
para caracterizar el estado actual de avance de la reforma. Primero, el servicio profesional docente. Vean ustedes, en la educación media superior, en el concurso de ingreso al servicio profesional docente han participado ya en solo 3 años casi 90,000 docentes. Solo les recuerdo que la educación media superior tiene 275,000 docentes, de los cuales sujetos obligados por ley son alrededor de entre 135,000 y 140,000 docentes. No son sujetos obligados de ley los que trabajan en instituciones autónomas, los que trabajan en instituciones particulares o los que trabajan en algunas instituciones públicas que no tienen características específicas como la permanencia, como es el caso de CONALEP, que es una aberración, digamos, desde su creación en 1900, hace 35 años ya. Entonces, desde el punto de vista del alcance de este programa, ya desde el punto de vista del ingreso, estamos hablando de casi 90,000 docentes. Desde el punto de vista de la promoción, estamos hablando de casi 10,000 docentes. Y desde el punto de vista de la permanencia, estamos hablando de poco más de 26,000 docentes. Para el tamaño de la educación media superior, este es ya un proceso cada vez más poderoso que abarca a casi toda la educación media superior con una dinámica, introduce una dinámica de transformación extraordinaria. Lo más importante es que desde el punto de vista de la evaluación del desempeño, lo que advertimos es que en términos de sus características, los factores que influyen en el desempeño, hemos encontrado que los que tienen mayor edad tienen mayor probabilidad de no tener un buen desempeño docente, las mujeres tienen mejor desempeño que los hombres, los que cuentan con la capacitación de Profordems y Certidems tienen mucho menor probabilidad de fallar en esta evaluación y no hay efectos significativos por parte de las áreas disciplinarias. Y hay un aspecto que rápidamente me gustaría señalar, ya Silvia Ortega señaló muchos de estos aspectos. Esto no quiere decir que este proceso sea perfecto, sino que es un proceso incluso que, como ustedes lo han visto en la prensa, entre sus propios compañeros, hay quejas diversas en la implementación de este proceso y me parece que esta es una de las áreas auténticamente de mejora permanente que debe de haber en este renglón en la reforma. Hay quejas en términos de del tipo de exámenes, de las guías académicas publicadas a destiempo, los simuladores de exámenes disponibles en fechas muy próximas a los exámenes, las deficiencias en las plataformas de evidencias, la asignación de docentes a sedes muy lejanas a su domicilio, la infraestructura inadecuada para atender a la población que se está evaluando, o bien las deficiencias en la formación docente, que en 2015 no tuvo la capacidad para ofrecer capacitación antes del proceso de evaluación, cuando ahora ya en 2016 sí se tiene capacidad para hacer una oferta que permita al docente llegar mucho más preparado a la evaluación de desempeño, o bien la queja de que no se trata de una evaluación contextualizada. Entonces no es casual que frente a todas estas razones se esté demandando una revisión no solo de los aspectos logísticos, sino también de las diferentes herramientas de la evaluación, y por esa razón también el INE y la SEP están revisando los diferentes instrumentos y eventualmente el diseño de la evaluación de desempeño, que me parece que es un aspecto que ha concentrado buena parte de la atención de la reforma educativa. Déjenme pasar rápidamente al modelo de formación continua docente. Eduardo también sostiene, y estoy totalmente de acuerdo con él, que necesitamos un modelo mucho más poderoso y mucho más capaz de formar a los docentes. En la educación media superior teníamos una oferta pobrísima
básicamente asociada a la formación de competencias docentes, y eso por supuesto tiene expresión en los resultados de los propios docentes. Por eso, a partir de este año ya tenemos una oferta mucho más poderosa, un total de 51 cursos, básicamente 21 de carácter disciplinario, 15 básicamente en el ámbito de cursos modulares de fortalecimiento y especialización docente, entre otros, además, por supuesto, de competencias docentes, de planeación didáctica argumentada, de portafolio de evidencias, que han sido componentes relevantes de la evaluación de desempeño. Y en ese sentido, me parece que un paso en la dirección correcta es que hasta ahora, en 2016, han incursionado por estos cursos alrededor de 30,000 docentes y están registrados 56,000 docentes con los cursos que inician a partir del 24 de agosto. Es decir, en el primer semestre fuimos capaces de ofrecer cursos a 30,000 docentes y ahora todavía tenemos en curso en lo que resta del año una buena cantidad. Y hay un asunto que me parece relevante: la satisfacción de los docentes respecto a la oferta educativa es amplia. Hoy en día, dependiendo del curso, estamos con niveles de satisfacción que van del 85 al 95%, y ese es un cambio extraordinario. Ya voy a acabar. Si no, siento así una presión extraordinaria. Una herramienta adicional es lo que tiene que ver con la evaluación desde los aprendizajes, ya lo señalaba Eduardo. Se trata de una herramienta fundamental para conocer de manera periódica el estado que guardan los aprendizajes de los estudiantes en la educación obligatoria, además de ser, por supuesto, un elemento de transparencia y rendición de cuentas, y al mismo tiempo información relevante para las autoridades educativas que permitan darle seguimiento e introducir los ajustes que sean necesarios para mejorar los aprendizajes de los jóvenes. Ahí están los resultados de Planea 2014 y 2015, todos ustedes los conocen. Solo les señalo que en unos días más se van a dar a conocer los resultados de Planea 2016, lo que muestra también desde el punto de vista de la evaluación un cambio formidable que ha sido posible gracias a la reforma educativa del 2016. Entro al último tema que quiero tratar, que es el tema del modelo educativo y de la propuesta curricular. Ha sido en la literatura un tema ampliamente abordado, porque a partir de la reforma del 2008 identificamos un conjunto de bondades, pero también un amplio número de problemas que presentaba la introducción del marco curricular común, entre otros. Eso todo lo advertimos como resultado de los aprendizajes insuficientes de los estudiantes. La mitad de los estudiantes suele concentrarse en ámbitos donde no hay desempeños adecuados, y el resto con desempeños que varían según el nivel en el que se ubican. Solo quiero señalar en relación a este contenido que una de las limitaciones mayúsculas de la reforma del 2008 es que no hay especificación de aprendizajes fundamentales, no hay gradualidad en el desarrollo de las competencias. Los contenidos de la media superior, como ya lo dijo también Eduardo, son poco estimulantes, no enganchan a los estudiantes, y a menudo eso provoca también, es un elemento que provoca reprobación, elemento que provoca abandono escolar. Hay insuficientes instrumentos de evaluación de las competencias. Hoy en día no sabemos si los estudiantes dentro del marco curricular común logran las competencias establecidas en dicho marco o no, porque entre otras razones no tenemos instrumentos de evaluación, no hay habilidades socioemocionales o la cantidad adecuada, el balance adecuado en el marco curricular común, entre otras, adicionadas por supuesto a lo que ya abordamos, que tiene que ver con las insuficiencias en la formación de los docentes.
Y este es un asunto que también se aborda justamente en la reforma del 2013. Ya ahora estamos trabajando justamente con la propuesta curricular. No los abrumo solo para decirles que hay 3 propósitos fundamentales en la propuesta curricular del 2016 que busca resolver muchos de los problemas de la RIEMS de 2008. Primero, ofrece una propuesta de nuevo perfil de egreso, porque la reforma del 2008 no la planteaba explícitamente. Busca actualizar las competencias genéricas y disciplinarias extendidas y busca actualizar también contenidos en planes y programas, identificando aprendizajes fundamentales y contenidos centrales. ¿Qué quiere decir? Sobre todo en lo que tiene que ver con el segundo objetivo, actualizar las competencias que estableció el marco curricular común en 2008. Eso significa, por supuesto, incluir competencias que no estaban desarrolladas en aquella oportunidad, sobre todo las que ahora se identifican como competencias del siglo XXI, entre las cuales se señalan las de creatividad e innovación, la de liderazgo y responsabilidad, la de flexibilidad e iniciativa, entre otros. Y a diferencia, este es desde mi punto de vista una transformación muy importante, a diferencia del 2008, ahora lo que se ofrece no solo son competencias para que cada subsistema se adhiera a la reforma y al mismo tiempo defina los contenidos y programas con los cuales buscaría alcanzar las competencias planteadas por el marco curricular común, sino que ahora se definen 3 diferencias importantes con respecto a esa reforma. Se ofrecen planes y programas de referencia, 1. 2, se identifican los contenidos centrales y los aprendizajes fundamentales, que son aspectos que seguramente nos van a permitir reducir la caosidad que todavía impera desde el punto de vista curricular en la reforma del 2008. Y finalmente, el impulso a la autonomía de gestión en la educación media superior. Ya Eduardo tocó este tema, pero la verdad es que nosotros no imponemos una meta, porque es justamente el punto de la autonomía curricular, de la autonomía de gestión, que es que cada plantel decida utilizar las herramientas que mejor convengan, pero sí definir un plan y una propuesta y una meta específica, pero de acuerdo a las conveniencias y definiciones del propio plantel y no de la autoridad central. Y entre otros tenemos una amplia variedad de intervenciones que buscan justamente eso, apoyarse en la autonomía de gestión para lograr propósitos en el marco del abandono escolar, del desarrollo de habilidades socioemocionales y del trabajo colegiado docente, entre otros aspectos. Termino mi intervención básicamente aludiendo a algunas conclusiones que me parece relevante destacar. Primero, no debemos olvidar en esta coyuntura que la reforma del 2013 es la primera reforma estructural de la actual administración federal que contó con un amplio consenso social y político. Este es un punto de partida extraordinario. Segundo, hoy en día las encuestas de opinión establecen con toda claridad el amplio reconocimiento social de la reforma. Tercero, la reforma provee de valiosas herramientas y abre una ruta para un cambio de cultura en lo educativo, desde la centralidad de los estudiantes, el mérito, la transparencia, la equidad, entre otros muchos aspectos. Me parece que esta es una contribución extraordinaria de la reforma, una transformación desde el punto de vista de la cultura de lo educativo, por llamarlo de alguna manera. La reforma está logrando algunos resultados contundentes, como ya lo señalé aquí, en algunos frentes, y en otros está procediendo con mucho más lentitud porque encuentra obstáculos, porque no tiene los instrumentos adecuados, en fin. De cualquier forma, es claro que la reforma debe concretarse en las escuelas y las aulas
y cada vez más reflejarse en mejores resultados. El éxito de la reforma básicamente está ahí, no debemos de perder de vista ese aspecto. A su vez, la reforma está avanzando y enfrentando inercias y también redes de privilegio en el sistema educativo, y por supuesto eso representa obstáculos que eventualmente tendrán que ser removidos o eventualmente disminuirán el énfasis y la dinámica de la reforma. Octavo, la reforma ha logrado traducir en un plazo relativamente breve los objetivos generales, los ha logrado traducir en mecanismos y estrategias concretas con una instrumentación de política pública cada vez más disciplinada y sistemática. Pero no obstante, la implementación de algunos de los procesos de la reforma constituye un desafío y sin duda deberá mejorar continuamente. Es claro entonces que la reforma no se consumará en el corto plazo, su implementación llevará varios años y sus efectos se verán gradualmente en el mediano y largo plazo, sobre todo en lo que tiene que ver con los objetivos centrales. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Tuirán. Tenemos presión por el tiempo de la mesa en general, son 20 para las 12. Tenemos la presentación del doctor Juan Fidel Zorrilla. Él es especialista en educación media, ha trabajado desde hace muchos años el nivel, es doctor en sociología y actualmente es investigador del Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación. Les recuerdo que aunque tengamos un tiempo muy breve, ¿no?, esperamos sí tener espacio para preguntas y respuestas. Entonces les pido por favor, si tienen preguntas, que las formulen por escrito para ir recabándolas mientras esta última ponencia se desarrolla. Gracias. Sí, muy buenas días todavía, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco muy puntualmente la invitación del Instituto Belisario Domínguez a venir a compartir este foro para poder externar algunas enseñanzas, algunas perspectivas que se derivan del trabajo que vengo realizando como investigador. Y al mismo tiempo me gustaría tomar muy en cuenta lo que dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, y creo yo que puedo ubicarme de una manera complementaria a lo que ellos dijeron. Desde una perspectiva de niveles, podemos apreciar que el doctor Tuirán nos habló muy ampliamente sobre el nivel del sistema de educación media superior, su gobernanza, los desarrollos de reformas que se han venido sucediendo, la situación actual y la perspectiva para el futuro inmediato. Tenemos luego dos contribuciones que vinieron a hablarnos de las instituciones. La doctora Ortega se sirvió a presentar un panorama de los retos, de las necesidades y de los problemas que se enfrentan en el ámbito de la profesión docente en el colegio de bachilleres, mientras el doctor Weiss nos ejemplificó con lo que sucede en los telebachilleratos los efectos de las reformas en aspectos muy puntuales. A mí me gustaría ahora referirme a otro nivel del sistema educativo nacional, que es el nivel donde se encuentra quien debe ser el actor central del sistema educativo, que son los alumnos. Porque a final de cuentas todo esto tiene que ver con cómo vamos a apoyar, acompañar, a enseñar a los alumnos a leer, a escribir, a reflexionar, a pensar, a aplicar, a traducir, a utilizar los conocimientos para la vida, para la ciudadanía, para los estudios ulteriores y para su propio desarrollo personal.
Entonces me gustaría señalar una primera advertencia, que creo que ha quedado muy claro que lo educativo es un ámbito muy amplio. Es muy inconveniente tratar de reducir todo lo educativo a un problema, a un factor, a un nivel, a una perspectiva, a una propuesta. Aquí estamos viendo la enorme complejidad de una dimensión de la sociedad nacional que es la educación, que comporta, hay que recordarlo, más de 35 millones de alumnos, más de 2 millones de profesores, cientos de miles de instituciones, y que estamos todos los ciudadanos mexicanos relacionados con la educación. 35 millones de estudiantes y sus papás, pues ya es prácticamente toda la población del país, ¿no? Entonces no podemos simplificar ni los retos, ni los problemas, ni las propuestas a una dimensión y a una óptica. Entonces, con esa advertencia me gustaría a mí ofrecer a ustedes una visión de la educación que se centra en el alumno. Para mí la escuela, desde el kinder hasta la universidad, existe realmente, sobre todo en la secundaria hasta la universidad, cuando un alumno toma un libro, lo lee, lo entiende, hace algo y luego lo escribe. Esa es la escuela. La escuela no es todos los medios que nos hemos dado como sociedad para organizar las aulas o los planteles. La escuela es asegurar que los niños y jóvenes se vean acompañados solidariamente por los adultos hasta convertirse en ellos mismos en adultos. Y ese es el objeto de todo lo que estamos haciendo. Porque muchas veces cuando uno oye los discursos, los debates educativos, se olvida uno que tienen que ver con alumnos que leen, que escriben, que hacen cosas, que reflexionan. Entonces, en esa perspectiva, me gustaría destacar tres nociones, tres conceptos que son muy importantes en el contexto de las reformas educativas y la relación que guardan con los alumnos. El primero es el de la obligatoriedad. Hoy en día la educación media superior es obligatoria por mandato de ley. Y esto quiere decir no solamente obligatoria al inicio, sino obligatoria al inicio, durante su desarrollo y su conclusión exitosa y completa. Entonces yo creo que no debemos de perder de vista que el mandato nos obliga a que todos los jóvenes mexicanos completen la educación media superior. Segundo concepto importante, esa educación tiene que ser de calidad. Ya se mencionó y está en la ley. Es un derecho de todas las personas tener acceso a una educación de calidad. Y ese derecho lo tenemos que tutelar en la escuela y lo tiene que tutelar el sistema educativo, porque un derecho que no se tutela, que no se cuida, que no se guarda, es un derecho que no está siendo vigente. Entonces, el derecho a la educación va junto con la tutela de una educación de calidad. Y ahora viene el tercer nivel. ¿Qué quiere decir educación de calidad para los alumnos? Ya estuvimos viendo la visión desde las leyes, desde el sistema, desde la gobernanza, pero debemos de reconocer que la escuela está poblada de alumnos. Cada uno de ellos es una persona que piensa, que reflexiona, que tiene deseos, que tiene conocimientos, que tiene experiencias, que tiene aspiraciones, que él va a procesar todo lo que se le dice, todo lo que ve y todo lo que experimenta.
Y la educación programática, que es la que vemos aquí, es solo el punto de inicio, no es el punto de llegada. El punto de llegada es la formación de los niños y jóvenes en ciudadanos adultos responsables de sí mismo y de su propio aprendizaje. Entonces, una primera advertencia es que la educación de calidad no consiste únicamente en que se cumpla con lo propuesto y lo programado, sino ante todo que le sirva a ese niño, a ese joven para la vida. Y la propia ley reconoce que la educación debe de preparar para la vida, para el trabajo, para el desarrollo personal y para los estudios superiores. Entonces ya tenemos 4 diferentes matices de calidad de educación, porque en la media superior vamos a tener a todos los jóvenes que van a tener diferentes tipos de vida y la educación les debe de servir a todos para cada uno de los tipos de vida que van a tener. Entonces no podemos tener criterios únicos de calidad. Y esos son los criterios que tiene tradicionalmente la escuela media superior. Una calidad pensada en función de la educación propedéutica que prepara para la educación universitaria. Y el criterio de calidad está organizado y fijado en torno a una educación que prepara de acuerdo con lo que los estudios superiores piden que sepan los alumnos cuando llegan allá. Y hete aquí que ahora que tenemos una educación obligatoria, tenemos que pensar otra cosa. Tenemos que pensar también en lo que necesitan los ciudadanos. Entonces tenemos que pensar en las matemáticas y la física que necesitan los ciudadanos, además de la que están pidiendo los físicos de la Facultad de Ciencias o los literatos de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero lo que debemos rescatar es que no debemos de usar el criterio de calidad de la educación propedéutica y preparatoria de los estudios universitarios para marginar, para excluir, para estigmatizar a los que no cumplen con ese criterio de calidad. Tenemos los criterios de calidad para la vida, para el trabajo y para el desarrollo personal. Y ese es un reto enorme, gigantesco, que tenemos que empezar a procesar. De tal forma que los criterios de calidad del eje propedéutico no sirvan como han servido tradicionalmente para que la escuela sea como es, selectiva, excluyente y elitista. Entonces sí hay una vertiente selectiva y elitista en función de la educación propedéutica. Está bien, es una vía legítima, necesaria, pero no es la única, porque tenemos las vías de preparación para la vida y preparación para el trabajo y preparación para el desarrollo de la persona. Entonces, las propuestas son el punto de partida. Yo digo, ¿cuál es un buen programa de calidad educativa? Y les pongo a ustedes 2 opciones. Un buen programa es aquel que el profesor cumple con todo lo que el programa dice. O un buen programa es un buen programa que, aparte de atender lo que dice el programa, el profesor atiende todos los factores emergentes de la interacción de él con sus alumnos y los encausa y los ubica y los proyecta. Entonces, fíjense, no se trata únicamente de concentrarnos en los programas,
sino en que los estudiantes se desarrollen como personas y que bajo ninguna circunstancia el eje propedéutico sirva como criterio de exclusión, de selección y de abandono escolar. Y nada más doy un ejemplo para terminar. ¿Cómo podemos entonces manejar diferentes trayectorias teniendo un marco curricular común, como ya nos dijo el subsecretario, que es obligatorio por ley? O sea, toda esta formación para la vida de todos los ciudadanos futuros del país que tienen diferentes trayectorias futuras, tienen que estar en la misma escuela. Pero en la misma escuela tenemos que tener diferentes maneras flexibles de trabajar con todos en estos diferentes ejes. Como por ejemplo en el deporte. En el deporte tú tienes un eje de trabajo que puede ser el deporte olímpico, exigente, competitivo, con criterios de entrenamiento absolutamente rígidos, feroces, como los que han practicado los campeones que vemos en estos días en Río de Janeiro. Pero tú también puedes practicar el fútbol llanero, el deporte popular que practica todo mundo. Y también puedes practicar simplemente la educación física, ejercicios saludables. Entonces tú tienes diferentes maneras de cumplir con el deporte. El competitivo exigente, el deporte que practica todo mundo, el tenis que practican las personas y simplemente la educación física. Tenemos que aprender a hacer eso en cada materia y distinguir, con esto termino, la función certificadora propedéutica del cumplimiento con lo que la escuela requiere. Entonces tú puedes cumplir con física sin simular, como puedes cumplir con deporte, deporte olímpico, deporte llanero o simplemente educación física. Claro, tu certificado no va a decir lo mismo porque no manejas en términos de conocimientos propedéuticos lo mismo, como tampoco un deportista olímpico tiene la misma certificación que tiene alguien que simplemente hace educación física. Entonces, para cerrar, me gustaría proponer que distingamos diversos niveles de aplicación de la reforma. Hemos visto aquí dos, pero tenemos un nivel de cómo vas a trabajar con los alumnos, cómo vas a darle su lugar a todos ellos, buscando estos diferentes ejes formativos. Y ese es el gran reto que tenemos la comunidad de los educadores, de los maestros, de los investigadores, colaborar con los alumnos, con los profesores, con las escuelas, con los planteles y con las instituciones para apoyarlos en la construcción de un nuevo sistema educativo que le haga justicia a la obligatoriedad, a la calidad y el derecho a una educación de calidad que tienen todos los niños y los jóvenes en México. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Zorrilla. Tendríamos 20 minutos máximo para preguntas y respuestas. Han llegado bastantes. Permítanme organizarlas. Hay varias para el doctor Turán. Voy a tratar de... Algunas no traen a quién se dirige y tampoco trae ninguna identificación. Yo creo que por el número esas las vamos a tener que dejar. Sí, estas sí. ¿Todas? Todas. A ver, empezamos con algunas que están dirigidas a... No, es que sí son... A la doctora Ortega. Una dirigida a la doctora Ortega.
Si los profesores son por horas y pocos por jornada completa, ¿cómo se podrá implementar el trabajo colegiado docente que señala la reforma? Perdón. ¿Hay propuesta para lograr que haya profesores de jornada completa? Claro, de manera muy concisa. Hay profesores por hora, dije, eso es totalmente cierto, pero hasta de 32 horas, nada más que son hora por hora. Así que la propuesta es convertir esas plazas por hora en plazas de tiempo completo. Es perfectamente financiable, a los profesores les convendrá, se pagan más alto, pero sobre todo permiten realmente darle posibilidad al trabajo colegiado y a esa participación que sí sabemos que los profesores quieren tener, pero no tienen las condiciones para hacerlo. Esa es la propuesta, no es, vaya, es realista, hemos hecho ya los cálculos financieros y es posible. Voy a leer ahora las dirigidas al doctor Zorrilla y voy a dejar para el final las del doctor Turán porque son la mayoría. Le preguntan, doctor Juan Fidel, comentar algo, se le piden comentar algo sobre la articulación entre los niveles, entre secundaria y bachillerato, y entre este y la educación superior. Si hay continuidad, discontinuidad, ¿qué falta? Si falta mucho, ¿hay mala relación? Bueno, para no abusar, sí falta mucho, ¿no?, de articulación. Yo creo que sí es un gran reto hacerlo, no voy a poder dar más particulares, pero sí es un asunto pendiente. La educación básica tiene una lógica de un currículum único nacional, ya lo mencionó el doctor Turán, la diversidad curricular de la media superior, y luego las universidades pues también son pues muy diversas. Pero yo creo que la que más nos debe de preocupar es la articulación entre educación básica y media superior, y es una tarea pendiente. Gracias. Bueno, entonces ahora sí empiezo con las dirigidas al doctor Turán. ¿Cuál es el porcentaje de docentes de planteles privados que han sido evaluados conforme a la reforma educativa? Bueno, si bien es cierto que la ley... No sé, perdón, no sé si prefiera que tal vez sí, mejor, que le lea varias, sí. La Subsecretaría de Educación Media Superior podría hacer una consulta con maestros para hacer una propuesta de manera curricular común, de marco curricular común, perdón. ¿Cuáles son los indicadores del consenso sobre el cual sientan las bases de su reflexión final? La resistencia cada vez más enconada y crítica a la reforma puede deberse a que sobre la base de su implementación se van revelando y materializando sus inconsistencias y contradicciones. ¿Me puede repetir la pregunta completa? Claro que sí. ¿Cuáles son los indicadores del consenso sobre el cual se sientan las bases de su reflexión final? La resistencia cada vez más enconada y crítica a la reforma puede deberse a que sobre la base de su implementación se van revelando y materializando sus inconsistencias y contradicciones. Si quiere tal vez responder esas tres primeras. Bueno, rápidamente, en relación al marco curricular común y a la consulta, hoy estamos desde hace ya 3 o 4 semanas en proceso de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular. A partir de la próxima semana, de hecho ya empezaron esta semana, empezaron las consultas en las academias. Tenemos registradas más de 3,000 academias
que activamente están participando, revisando la propuesta curricular y por supuesto para enviarnos sus propuestas sobre los diferentes aspectos que comprende la propuesta curricular. Entonces, seguramente en unas semanas, debo recordar que el CIDE está participando como observador y recogiendo y sistematizando la información de manera tal que con base en ese informe contemos con los elementos que provienen de esta consulta y que posteriormente se puedan vertir sobre los documentos finales del modelo educativo y la propuesta curricular. Sobre las bases del consenso, en realidad, si ustedes recuerdan, me refería en el punto 2 o 3, no recuerdo exactamente cuál, y me refería al consenso básicamente refiriéndome a la importante legitimidad que tiene en la opinión pública. Una proporción muy significativa de la opinión pública apoya la reforma educativa, y debo decir también que en relación a las resistencias sobre la reforma, tal como lo planteé en mi exposición, básicamente la discusión pública sobre la reforma se ha centrado en unos cuantos elementos cuando la reforma tiene una amplia gama de aspectos que para la educación media superior han resultado particularmente útiles en las diferentes dimensiones que señalé. En relación a los docentes, la ley efectivamente establece que los docentes de particulares también eventualmente deberán ser evaluados, pero con una dinámica que básicamente debe de estar asociada a la dinámica de las instituciones particulares. Seguramente después de asentarse la reforma en el ámbito de las instituciones públicas, habrá cada vez más presión para que incursionen en procesos de evaluación docentes similares a los que han estado participando los docentes de instituciones particulares. Las siguientes, bueno, hay dos que tienen que ver con una expresión que usó respecto al CONALEP. Le preguntan por qué si se reconoce que CONALEP es una aberración, no las han intervenido para reconvertirlas. En Oaxaca, los alumnos que no logran ingresar a bachilleratos de prestigio, se inscriben en CONALEP. ¿Qué hace la autoridad para que no se vendan y usen planeaciones argumentadas y elaboradas por otros? ¿Por qué piensa que CONALEP es una aberración? ¿Es la misma pregunta? Es la misma pregunta la que tiene que ver con CONALEP es una aberración. Y hay otra que dice por qué no hace nada la autoridad para evitar la venta de planeaciones didácticas argumentadas. ¿La venta? La venta, así dice. Para que no se vendan y usen planeaciones didácticas argumentadas ya elaboradas por otros. Textual. Bueno, otra que tiene que ver con la formación que se da a los maestros, entonces dicen, leer solo la pregunta. ¿Se tiene previsto ofrecer diplomados o maestrías de la enseñanza y aprendizaje de cada una de las asignaturas, es decir, en las didácticas específicas de las asignaturas y el conocimiento de lo que significa ser docente en medio superior? Y la última, si la reforma busca calidad en la educación, no se modifican los programas y planes, se sube el promedio y no hay inscripciones. Perdón, pero no entendí la letra. Bueno, en fin, dejamos las otras. Okay. Bueno, en primer lugar, debo de decir que el modelo de contratación de CONALEP es sui generis por su origen. El CONALEP, lo que se creó hace 35 años, lo que buscaba era docentes comprometidos laboralmente con una empresa que dedicaran una proporción de su tiempo a la enseñanza en el CONALEP. El espíritu era la vinculación empresa-escuela.
Con el paso de los años eso se vino desnaturalizando y ese modelo de contratación que básicamente limitaba a 20 horas con una inserción temporal, pues en la práctica dejó de ser relevante, pero desde el punto de vista formal se mantuvieron ese tipo de contrataciones, por un lado. Y por el otro problema es un modelo de financiamiento de CONALEP que está atado al ramo 33, a uno de los fondos del ramo 33 que se llama FAETA. Bueno, para ampliar el financiamiento se requiere reformar la ley de coordinación fiscal, por un lado, implica reformas que deben de ser llevadas al Congreso, y por el otro, el modelo de contratación implicaría la creación de cientos y miles de plazas en todo el país, y eso introduce también un problema de financiamiento relevante. Entonces no es un problema sencillo ni fácil de resolver, es algo en lo que se está trabajando. Obviamente hay presión sindical para que se resuelva y espero que en los próximos años pueda darse respuesta cabal a ese problema. Una vez que se resuelva ese problema del modelo de contratación, entonces el CONALEP pasaría a ser un sujeto obligado de la ley del servicio profesional docente. Aún no lo es por esa característica. Y entonces cuando me refiero que es un modelo radicalmente diferente es por esta razón. No es un modelo homologado al resto de las instituciones de educación media superior de los estados o de la federación, ni en su modelo descentralizado estatal, ni en su modelo descentralizado federal. Espero que con esto quede claro a qué me refiero cuando digo que es radicalmente distinto. Luego, sobre la formación de los docentes, efectivamente lo que estamos haciendo hoy en día es una oferta de cursos que van desde 40 horas básicas en cursos como planeación didáctica argumentada o el portafolio de evidencias, a cursos de 120 a 160 horas, según se trate de cursos disciplinarios o de otro tipo. Lo que estamos haciendo en la parte modular es conducir un conjunto de cursos para alcanzar eventualmente una maestría o incluso un doctorado, una vez que se acumule un cierto número de horas. Estamos trabajando con las universidades para que sí, así ocurra. De hecho, como ustedes habrán advertido, muchos de los cursos disciplinares o casi todos los cursos disciplinares son ofrecidos por universidades que concursan por este tipo de ofertas educativas, por supuesto con el acompañamiento de la subsecretaría, utilizando como referente los perfiles, parámetros e indicadores que sirven como referencia para construir la oferta educativa dirigida a los docentes. Con respecto al tema de la calidad de la educación y la relación con los planes y programas, debo decir que ese justamente es el propósito de esta reforma curricular, de esta propuesta de reforma curricular. Eduardo se refería al hecho de que planes y programas no cambian. Bueno, pues lo que queremos en esta ocasión con la propuesta que estamos trabajando es que todos los programas cambien, pero no lo hagan de manera anárquica ni caótica, sino una vez que se construyen consensos acerca de los aprendizajes fundamentales y los conocimientos centrales, entonces podamos proponer planes y programas de referencia que lleven a los diferentes subsistemas a reformar sus planes y programas con básicamente 3 ideas centrales: poner más énfasis en la profundidad de los conocimientos y no en la cantidad o extensión de los conocimientos, abandonar por supuesto todo rastro de modelo memorístico y enciclopédico por un modelo radicalmente distinto, en donde además el educando sea sujeto activo, autónomo, capaz de aprender, entre otros aspectos. Entonces, no es, digamos, una cosa que permanece para siempre, esta tendencia a no modificar
planes y programas, sino ahora lo que estamos proponiendo es tener planes y programas de referencia, ser capaces de identificar aprendizajes fundamentales y sobre esa base hacer esta revisión que es fundamental. Sobre la venta de elementos que conforman el tema de planeación argumentada, la verdad es que no tengo, no porque lo dude que existan, seguramente me decía Silvia que existe, pero no soy yo el responsable del servicio profesional docente. Siempre todas estas prácticas, por supuesto, son deseablemente evitables, pero eventualmente cualquier candado que establezca la autoridad. Hace unos días un colega, Daniel Hernández, decía que siempre en estos ámbitos se multiplican las capacidades creativas para eludir las regulaciones, y este es uno de los casos. Seguramente el servicio profesional docente seguirá insistiendo sobre la necesidad de limitar este tipo de prácticas, introduciendo algunos recaudos y mecanismos de seguridad, pero siempre existen, siempre hay la posibilidad de eludir muchos de estos mecanismos de seguridad. Dentro de las preguntas generales hay algunas a las que tal vez Eduardo Valls, te interesaría participar. Mira, están preguntando acerca de, bueno, cómo se piensa dar solución a la realidad de los bajos niveles en los logros de lectura y matemáticas. También preguntan qué tan valioso sería contar con uno o varios núcleos comunes de aprendizajes para las distintas modalidades de media superior, y cómo podría fortalecerse el papel de las autoridades locales para una mayor eficacia del desarrollo, dice, que participen con eficacia en el desarrollo del magisterio y del alumnado en este nivel. Bueno, espero que mis colegas y el señor subsecretario tienen realmente más que decir que yo sobre esto, pero pues, mi opinión es la siguiente. Coincido muy plenamente con Juan Fidel. ¿Qué es para nosotros lo central para el nivel medio superior? Pues es que vamos a formar la persona. Y sí, incluso, bueno, quisiera poner un poco de mis investigaciones. Es una etapa donde se forma muy fuertemente la persona. Digamos, si piensan simplemente en las amistades que hacemos en ese tiempo, en los noviazgos que tenemos en ese tiempo. Entonces, esa es una etapa fundamental, que nos formamos como persona, que nos formamos como ciudadano, y eso tiene que ser como la meta fundamental, y que tampoco está como muy en contradicción necesariamente. Es una vieja noción propedéutica, académica, que en alguna vez los de física dijeron, pero necesitan tal cosa, y los otros. Pero hoy en día en las universidades realmente estamos contentos cuando tengamos un estudiante que sepa leer con comprensión, que sepa interpretar unas tablas, y sepa hacer unas tablas, algo de estadística básica. No exigimos más. Entonces hay un mito ahí de todo lo que tenemos que saber, y coincide en fondo mucho con lo que tienes que saber también en la vida cotidiana como ciudadano. Entonces yo creo que desde ahí, si empezamos a pensar cuáles los contenidos significativos, comunes, necesarios, podemos pensar. Y sí estoy muy de acuerdo también con la noción de Juan Fidel, que tenemos que diferenciar. Y en algunas instituciones, como por ejemplo el Colegio de Bachilleres, con tantos alumnos, no veo problema, más allá de nuestra ideología, de que podemos diferenciar entre los que quieren seguir estudiando en la Universidad Física y Química, pues hagan cursos intensivos de esto. Si los ponemos al último y no a los primeros semestres. Y los que no quieren hacer eso, pues que hagan otras cosas, que hagan deportes, que hagan arte, etc.
Bueno, con esto damos por terminada la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes. Pues no tenemos tiempo para receso. Viene la mesa número 6, federalismo, solamente en lo que cambiamos de mesa. Y ahora... Bien, señoras y señores, como ya lo comentó nuestra moderadora, daremos paso a nuestra sexta...